ensalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Boreal Televisión presenta Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Estamos presentando a ustedes en este momento lo que es Mañana Boreal, la producción de Boreal Televisión HD para toda la República Dominicana y el mundo, para este jueves 22 de febrero del año 2018. El Santoral Católico nos indica que hoy es el día de la Cátedra de San Pedro Apóstol en Antioquía, es día de San Papía, San Pascasio, San Abilio y Margarita. Es día de los Boy Scouts, fiesta nacional en Santa Lucía.
Día de los Boy Scouts. Baden-Powell fue el creador de este movimiento juvenil que hacía engrosar grupos en distintos puntos de los países para que tuvieran un trabajo en equipo y comunitario, dando libertad para manosear y estar de cerca con la naturaleza. Y así, en la pubertad, los muchachos se reunían, hacían intercambios de ideas, de trabajo comunitario, principalmente en el campo, y es un movimiento que todavía está en vigencia, pero que tiene mucho menos presencia hoy día. Será una forma de ayuda para que los jóvenes, al tener tiempo de ocio, lo emplearan en asuntos de equipo, para trabajar conjuntamente con otros muchachos de la misma edad, hembras y varones, y todavía vemos que el movimiento persiste, pero digo que con mucho menos fuerza que lo hacía en años anteriores. Así es que las patrullas de los Boy Scouts y de las Girl Scouts debería tener mucho más vigencia hoy día, donde la familia ha perdido el empuje y la responsabilidad que tuvo en tiempos pretéritos. El movimiento Boy Scout tenía mucho más fuerza cuando la familia tenía más control sobre su descendencia. Sin embargo, hoy día, cuando la familia ha perdido mucho de esa fuerza que tenía en la formación de sus muchachos, el movimiento tiene mucho menos presencia. Es una pena que así sea. En el año 1602, los reyes de España nombran a Antonio Osorio gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de la Española. Es una pena que Cabral de la Torre no esté con nosotros en este momento. Creo que va a estar ausente en el programa de hoy, porque ese nombramiento de Osorio como capitán general de la isla y jefe de la Real Audiencia es lo que nos dejó la herencia de Haití como país paralelo a nosotros, ya que en el año 1605 y 1606, 3 años y 4 años después de haberlo nombrado capitán general, Osorio determinó que la parte norte, la parte oeste de la isla de Santo Domingo, que era patrimonio de España, fuera devastado. Todas las ciudades que estaban en esa parte de la isla fueron devastadas y mudadas para otros puntos geográficos de la isla. Entonces, por ahí los filibusteros y otros migrantes de las islas, principalmente negros, apoyados en Francia, ocuparon la parte oeste de la isla, y es lo que da como nacimiento a lo que hoy tenemos como la República de Haití, que nació no como república, sino que nació como un reino que era lo que los negros de las islas conocían, ya que tenía una influencia tremenda de Francia, donde la monarquía era el sistema político que prevalecía para la época. Repito, jueves 22 de febrero del año 2018, estamos ya desarrollando lo que es Mañana Boreal, y damos los buenos días a nuestro compañero, camarada y amigo, Atahualpa Ramírez, de Mao para el Mundo. Buenos Señor, días. buenos días. Buenos días, Danilo Basilio. Buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos, como de costumbre. Un placer compartir con ustedes este tiempo de informaciones, de comentarios, de análisis y de todo lo que pasa aquí en Mañana Boreal, que es una composición variopinta. Así es. De opiniones. Un crisol de opiniones. Un crisol. Así es. Está bien eso. Muchos colores. Como una marca. Qué pena que yo no pude estar aquí ayer, porque seguro que tocaron ustedes el tema del resbalón que dio el gobierno con el nombramiento de algunos funcionarios. Ya en el día anterior habíamos manejado el asunto, pero no con tanta profundidad como debió ser en el día de ayer, y yo estuve ausente. Y uno ve
por una indija los atrasos de que somos nosotros propietarios al no utilizar métodos que están ya olvidados en otro sitio. A un presidente de la República no se le puede escribirle un decreto sin haberse hecho una evaluación profunda acerca de cada persona para los nombramientos que el presidente va a firmar para nombrar. Cualquier otro país donde haya más cuidado, antes de pasarle al presidente, porque hay tiempo, ¿cuál es el asunto de andar corriendo? Hay tiempo. Cada persona de esa que está en el decreto debe ser investigada a profundidad. Bill Clinton no pudo zafarse de la acusación que se le hizo de que él, en su juventud, cuando estaba en el bachillerato, utilizó marihuana. No lo podía negar porque eso estaba codificado, con un seguimiento que se da a una persona que va a pasar a ser el primer magistrado de la nación, del poder que ejecuta, no puede entrar como Pedro por su casa sin que las autoridades de inteligencia, de investigación profunda, para mantener lo que es la seguridad del Estado, no haga un estudio profundo a cabalidad para ver de dónde esa persona viene, de dónde procede y cuáles han sido sus pasos durante su vida. Porque usted le va a poner en sus manos la administración de una parte del Estado, no puede ser así a lo loco. Y lo digo por el caso de Van Troy, y lo digo también por el caso de Bocio, que eso solamente se ha manejado en las redes sociales. Pero el caso de Van Troy es el menos importante, porque primero yo creo que estableció un récord de ser el primer viceministro de un gobierno nombrado mientras está preso. Perfecto. Pero los otros dos casos son más graves. El de Bocio, que fue separado en el año 2014 del cargo, sí, por tráfico de haitianos, por tráfico, se dice también, de dominicanos a España, estafados, de consulado clandestino. Todo eso es más grave todavía, porque es un expediente que debió abrirse, pero no se abrió. Una investigación en el Intana, eso sale. Yo creo que bailoteamos bastante eso, y esa es la desventaja de no estar aquí. Así no mismo sé es, me quedé vacío, es verdad. ¿Quién es que te ha sugerido eso? Pero ya hablaremos. Mira, hay un hecho que es determinante para entender lo que está pasando con estos decretos. Si tú te pones a analizar lo que ha sucedido con los cambios, hay una mucho mayor presencia e influencia de los seguidores del presidente Danilo Medina, como debe de ser, de un presidente agradecido, de sus seguidores, y menor presencia de seguidores o menos influencia de seguidores del expresidente Leonel Fernández. Fíjate cómo ha ido subiendo de tono el tema de la confrontación a lo interno del PLD, pero yo no me voy a ir por ese lado, me voy a ir más que todo por el lado de la disciplina. El dejar hacer dentro del PLD, olvidándose de la disciplina que tenía ese partido, lo ha llevado a una especie de confrontación directa, pero en lo que uno conoce los mandos medios, que no es la cúpula, salvo algunas que otras expresiones, como por ejemplo la del expresidente Rafael Alburquerque, que antes de ayer dijo que las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret, tenían que ver más con las aspiraciones de Carlos Amarante Barret que con la realidad que se estaba viviendo dentro de la candidatura del Partido de la Liberación, de la posible candidatura del Partido de la Liberación Dominicana con el presidente Leonel Fernández a la cabeza. Después de ahí tú ves que los que están descuartizándose son justamente seguidores de mandos medios, y eso demuestra hasta dónde ha llegado la indisciplina, hasta dónde ha llegado
la falta de control del Partido de la Liberación Dominicana, que en base justamente a lo que han estado planteando los dirigentes medios de la falta de dirección por parte del comité político del PLD, que aparecen todo como el órgano rector, aunque siempre hemos dicho que es un organismo un órgano del Comité Central. Del Comité Central. Y esta posición que se ha adoptado es lo que ha llevado a todo esto, porque decía yo anoche o ayer en la mañana que si se hubiese aplicado la disciplina, hoy ninguno de estos que están cuestionados en los decretos que ha emitido el presidente de la República fuera PLDista. Y otros no fueran ni ministros, ni fueran viceministros, ni directores, porque se hubiese producido la purga desde un principio, pero no una purga como la que se conoció en el 90, fue Danilo, donde hubo una purga en el PLD, que hasta el ex vicepresidente se fue. Cada vez que había elecciones, cuando el PLD era un partido de cuadra, cuando había elecciones generales, había una purga, porque había, como es un partido de pequeños burgueses, aprovechan la posibilidad de subir y cometen deslices que estaban fuera de lo que era la organización y disciplina del PLD. Cada vez que había unas elecciones, había una purga en el Partido de la Liberación Dominicana. De los que no habían cumplido con el papel que se le asignaba. No. Mira un caso fácil. Hay un amigo querido que era candidato a senador en las primeras elecciones del 78. ¿Qué ocurre? Que murió el primer candidato a diputado del PLD, el doctor Napier Díaz González. Y ese candidato a senador, que tenía muy pocas posibilidades, renunció a su candidatura para que le tocara la primera diputación. Y eso le costó que el comité político se reuniera y le ordenara hacer una carta de autocrítica a nivel nacional, no solamente a los organismos, sino a nivel nacional, que a cada organismo llegara una autocrítica por su tendencia trepadora de pequeño burgués. Entonces, ya hoy día, un Partido de la Liberación Dominicana masificado, con todos los vicios pequeños burgueses dentro, es muy difícil que tú puedas tener ese control. Eso se hizo cuando el PLD tenía 18.000, 20.000 miembros en el país entero, que podía tener un control del comportamiento de sus militantes. Eso ocurrió aquí en Santiago. Y ese amigo querido, un hermano mío, tuvo que, yo la tengo la carta, una autocrítica diciendo, me equivoqué. Es verdad, dejé ver mis tendencias pequeño burguesas de trepar, de conseguir de la forma en que no se debe. ¿Tú ves? ¿Por qué después venía una purga? Buenos días al camarada Juan Sebastián Ricardo, porque si no le doy la bienvenida, no lo deja entrar el señor Basilio. Buenos días, buenos días a Atahualpa y buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Pero aquí se dice que el Partido de la Liberación Dominicana perdió el control interno con la masificación. Es incierto. El PLD perdió toda contención con la muerte de don Juan. Desde el mismo momento en que don Juan empezó a perder facultades y control del partido, empezaron ahí los negocios políticos. Y todos ustedes lo saben. Muchos de ellos desembocaron, en negocios que lo llevaron al poder. Y lo llevaron contrariando principios a los que nunca había renunciado don Juan. Desde ahí empezó ya con la muerte del líder, con la desaparición de la férula moral, de la contención ética, ya no había, porque es que el germen pequeño burgués Danilo estaba en el partido, porque es que el PLD es un partido constituido por pequeños burgueses trepadores. Eso es así. Es que no hay otra cosa. Es así, pero con la organización y disciplina y un celo diario sobre el comportamiento de cada quien, eso se cura. Bueno, pues yo te puedo decir, ¿tú sabes quién era que entraba al PLD? No, pero este está peor que Cabral de la Cosa. Oye, ¿tú sabes quién era que entraba al PLD? Decían los estatutos,
el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor novio. Estaba prohibido que un militante del PLD, que debía ser un dirigente del sector donde él se desenvolvía, no podía ir a un sitio donde se expendieran bebidas alcohólicas para dejarse ver en público. Eso estaba prohibido y al que lo chequeaban con eso, le hacían un juicio. No, antes que un juicio le hacían una crítica donde lo desnudaban completamente. ¿Para qué? Para poder parar esos vicios pequeños burgueses. Entonces el pequeño burgués se siente que tiene que comportarse de esa manera porque está dentro de un corral donde lo están vigilando para que tenga un comportamiento. Pero, Danilo, la bomba de la desinstitucionalidad y de la corruptela y del desorden estaba sembrada desde el propio génesis del partido por su material humano. Es que somos políticos dominicanos y ese partido está dirigido en aquel entonces por pequeños burgueses. Sí, igual que los bolcheviques. Que don Juan fue quien los calificó de trepadores en par de ocasiones que renunció del PLD, tú lo recuerdas. Lo propuso que se iba. Sí, inclusive una salida abrupta de un congreso. Entonces ahí desapareció todo. Las purgas del Partido de la Liberación Dominicana fueron muy pocas con relación a la sanción a aquel que se apartaba de sus lineamientos. Las purgas principales de ese partido sucedieron por la lucha intestina que don Juan no pudo nunca controlar y que lo precipitó en par de ocasiones prácticamente a renunciar del partido. La lucha de grupal adentro, caerlo como se dice en las patas de los caballos. ¿O es que la OTAN, la llamada OTAN en el PLD existe desde ahora? No, existe desde su misma formación. Esa OTAN, que tú lo sabes. No, pero eso no, yo no creo que sea así. Eso surge a partir de la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana. Y además la expresión de pequeños burgueses trepadores se da en un momento de encono del profesor Juan Bosch. No se puede decir que el PLD está conformado por pequeños burgueses trepadores. Hay mucha gente ahí que no es ni burgués, ni pequeño burgués, ni es trepador tampoco. Lo que ocurre es que... Yo no comparto esa expresión, yo la respeto, que tú la digas, y que Danilo diga que sí, yo no digo que sí. Yo lo que digo es... Ahí hay mucha gente que no es trepadora, hay mucha gente que se ha sacrificado, pues se sacrificó por el partido y que ha sido excluido. La mayoría. Dije la dirigencia, que ustedes no escuchan. No, oye una cosa. Dije la dirigencia del PLD. Y la dirigencia del PLD estuvo constituida en una abrumadora mayoría de pequeños burgueses. No, son todos pequeños burgueses, porque no eran obreros. Vos no creías en el partido del obrero en un país que no tenía desarrollo capitalista. ¿Me está entendiendo? Y además eran pequeños burgueses porque tenían que buscar el acceso hacia una educación que no era la dable a un obrero, es lo que tú dices. Sí. Fue un partido de élite. Y óyeme, miren, yo participé de cerca, como observador en la campaña de 1990. ¿Cuánto hace de eso? Hace varios años. ¿Cuánto hace de eso? 18 años ya. Así es, 28. ¿O 28? Esto va rápido. 28 años. Yo participé, estuve de cerca, estuve adentro de eso y lo vi. No como miembro de ese partido, ni nada. ¿Cómo que de cerca, Juan Sebastián? En el 90 tú estabas de cerca que en el PLD. De cerca con el partido, por razones que no tengo que explicar ahora. Que les voy a decir a ustedes. Porque de cerca estaba yo en el 90. Pero yo puedo decir... Haciendo campaña, y no lo niego. Sí, y entendía que era la forma de enfrentar a Joaquín Balaguer en el 90. Pero miren una cosa, vamos a aclarar algo. Trepador es una condición del pequeño burgués. Es una condición de ese sector que se define por el lugar que ocupan los medios de producción. Es por eso que se define. O sea, no es un burgués porque no tiene un capital ni tiene una empresa para comprar fuerza de trabajo. Ni es un obrero porque tampoco vende su fuerza de trabajo como obrero en una fábrica. Pero el análisis no es del PLD. Estamos hablando hasta dónde ha llegado. Estábamos hablando de indisciplina, de falta de dirección, de dejar hacer.
que es donde entra el criterio de Juan Sebastián, que eso está desde un principio. No, eso no es verdad. Y yo entiendo que de un principio no era cuando de los primeros alcaldes y funcionarios que accesaron a un cargo público fueron cancelados por expulsados del PLD por haber cometido nimiedades. Lo que aparentaban nimiedades, pero que eran vicios pequeños burgueses que había que parar. Óiganse, yo voy a repetir algo para que quede claro. No soy ni nunca he sido PLDista, no soy ni nunca he sido político de ningún partido, de ninguno. Execro esa actividad. Pero respeto al que quiera dedicarse a eso. En el año 1990 vi de cerca la campaña. No porque participé ni como activista, ni porque estaba ni siquiera porque estaba de acuerdo no con su candidatura. La vi de cerca por otras razones. Porque alguien muy cercano a mí era un candidato principal en ese partido. Y la vi de cerca, muy de cerca. ¿Entiendes? Y ahí hay una lucha de intereses desde el principio. Desde los que se robaron 2 cintas de las reuniones del comité político del PLD y le atribuyeron ese robo a Rafael Alburquerque y lo votaron. Porque había que sacar al Alburquerque en ese momento. Desde ahí viene la lucha de grupos. ¿Me lo van ustedes dos a negar ahora? Sí. Óyeme, Juan, dime, Danilo, no se robaron 2 cintas. El PLD no grababa en una grabadora todas las reuniones. Y no se encargaba de hacer esa compilación el entonces secretario general, el doctor Alburquerque. Y no lo votaron por una artimaña de los grupos que ya estaban peleándose entre sí. Dígame, Juan, porque es que yo tengo memoria. Sí, mira, Juan, te voy a dar una información para que quede en la memoria histórica. En el año 1990, ningún candidato del Partido de la Liberación Dominicana podía buscar dinero fuera para hacer campaña. Eso lo manejaba el partido directo desde arriba. ¿Cuántos de diputados tenemos ahí tanto? Toma el dinero, ahí lo tiene, para que trabaje con eso. Mucho cuidado con buscar mucheles por ningún lado. Oye, es para que tú veas que aunque el germen estaba por ser la composición social que componía el PLD, eran pequeños burgueses, muy diferente a decir que eso ha estado siempre. A nadie se le permitía ni siquiera mandar una nota de prensa si no estaba supervisada para poderlo mantener en disciplina. Claro, Danilo, ese era el mecanismo. Candidato a diputado. Ese era el método. Pero eso no quiere decir que eso se respetó siempre. El germen de la disensión, de los grupismos, siempre estuvo presente ahí desde el mismo momento. Es más, la rotura de ciertos, de la hegemonía de ciertos grupos fue rota con don Juan cuando nombró como secretario general del PLD a Lidio Cadet. ¿Tú lo recuerdas? Porque es que la historia de ese partido la conocemos muy bien. Yo no soy miembro, ni seré miembro de ese partido ni de ninguno. Pero conozco la historia de ese partido, como conozco también muy de cerca la del Partido Reformista. Que nadie me puede a mí hablar del Partido Reformista. Nadie. Porque la conozco de cerca. No porque he sido reformista ni porque he participado en eso. Pero tengo personas ligadas a mí que han dado su vida por ese partido y conozco el derrotero de esa institución. Como conozco la del PLD. Y ya vi el germen. Pero yo le dije a ustedes, no le hicieron la primera trapisonda a Rafael Alburquerque, que lo expulsaron del partido, porque Rafael Alburquerque era una sombra a don Juan y a otros que no tenían sus condiciones. Sí, pero yo no quiero que se cierre este debate sin señalar que el derrotero que tomó ese partido, apartándose de los objetivos de su génesis, hay gente que no tiene perdón de Dios y que tendrán que explicar por qué su actitud. Rafael Alburquerque, José Joaquín Vidó Medina, el Sangrú, todos los que fueron miembros del comité político cuando nomás eran 6, juntos con Juan Bosch, dejaron que eso cogiera el camino que le diera la gana. Y saben muy bien lo que se podía hacer, que aunque el partido se masificara, no tenía por qué llegar a renunciar a sus principios, a los principios de su génesis. No tienen perdón de Dios. El presidente Danilo Medina tiene mucha responsabilidad. Y el expresidente Leonel Fernández también, porque es que conocen para qué ese partido se formó. No, ahí hay otra cosa, porque debemos ir a una pausa. Sí, están llamando para eso. Pero ahí hay otra cosa. Ese grupo dejó colar en el partido a individuos con igual capacidad y con mayor disposición de estrategia.
quienes condujeron, porque fue el grupo de Leonel Fernández el que condujo a la masificación del PLD, no fue el PLD. Pero vamos a una pausa, ¿verdad? Y venimos ahora. Quédense ahí, que la discusión es buena. Sí. Me dicen que si pueden ir a la oficina, hacerme una entrevista. Entonces me dijeron que si había algo que yo quisiera hacer por primera vez. Siempre había querido conocer el sur de mi país. No me lo esperaba porque fue algo muy de repente todo. Y una experiencia totalmente diferente. Que el Banco Popular la iba a tener junto conmigo. Óyeme, sin pensarlo, vámonos. Hermosísimo, hermosísimo. Yo nunca había visto un azul tan turquesa en el mar, tan pleno. Este país tiene cosas que de verdad uno no sale a conocerla teniéndola y deja que el otro la aproveche. Yo le agradezco mucho al Banco Popular por haberme brindado esa experiencia. Realmente fue un viaje inigualable. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Jesús San Antonio, carajo. Bueno, señores, estamos de regreso. Excusamos la ausencia de don Ramón Cabral de la Torre. Sí, ya yo ofrecí la información de que bien, pues la reiteramos entonces y le deseamos feliz viaje y exitosa su diligencia. Que traiga cuarto de para allá. Así de... Tal vez ese sí es duro, santísimo. Sí, al director general de la policía que por favor que refuerce el orden en la penitenciaría de la Victoria, porque es que las colas para los nombramientos están muy desordenadas. ¿Tú sabías? Hay mucho desorden ahí. ¿Y por qué tú no sugeriste algo, como yo lo sugerí ahorita, y me sentí mal porque yo no participé ayer? Que cuando al presidente le van a llevar un hombre para que le dé un cargo, la vida de ese hombre debe ser estudiada desde que nació hasta que se hizo grande. Pero eso lo decíamos ayer. Pero eso no tiene madre, por favor. Si yo que Bill Clinton no podía decir que no fumó marihuana en la secundaria porque eso estaba codificado ya. Un hombre que está cerca de administrar cuestiones del poder de la nación más poderosa del mundo no puede entrar como Pedro por su casa a administrar. Así mismo. Coño, pero Dios mío. Y hablando del PLD, Atahualpa y yo anoche quedamos de comentar hoy las expresiones precisamente del doctor Alburquerque,
quien ha dicho que el Partido de la Liberación Dominicana corre el riesgo de ser sacado del poder en las elecciones del 20. Si los seguidores del presidente Danilo Medina y los del expresidente Leonel Fernández no dejan las confrontaciones. Ahora, recientemente, Amarante Baret dijo a la prensa que había que detener el agravio con que se expresaban los miembros del leonelismo cuando hacían cualquier asamblea con fines de su candidatura presidencial, que él calificó de asambleas a destiempo. A destiempo. Y Danilo no estuvo haciendo política todo el tiempo. Carlos Amarante, que también es mi amigo, debería tener mucho más cuidado porque aquí todo el mundo no es estúpido. Carlos Amarante Baret sabe que una asamblea como la que se hizo el domingo pasado o el sábado pasado, se hizo en el Club GUG, es apócrifa, es ilegal, pero no tienen moral para decirlo. La gente de Leonel Fernández convocó una asamblea en el GUG a través de todos los medios. No aparecía una sola gente del gobierno, ni una sola gente de la tendencia de Danilo Medina. No, señor, en el PLD no. Podrá hacerlo en cualquier otro partido, pero eso está prohibido ahí adentro. Por eso yo digo que hay gente que no tiene perdón de Dios, porque saben lo que se está haciendo y lo dejan. Y es verdad lo que dice Rafaelito Alburquerque. No la dirigencia alta, como dice Atahualpa, eso está monolítico, porque ellos saben que no pueden jugar con candela. A una carrera le dan a cada uno de esos y pierden el poder. Es el sector medio y el sector de base del Partido de la Liberación Dominicana el que anda jodiendo ahí en las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo ha marginado el gobierno. Porque el gobierno dominicano fue asaltado por un grupo del PLD, encabezado por el presidente Danilo Medina. Eso no es secreto para nadie. Y como es un grupo, segrega a los que no son de su grupo. Pero tú no puedes, vestido de reo, pedir que sancionen a otro por lo mismo que tú estás. ¿Verdad? Por eso. El danilismo no puede decir que por principios peledeístas la gente de Lionel no puede hacer aprestos propensos a su candidatura presidencial. No pueden, porque ellos hicieron lo mismo cuando fueron no marginados, porque hay una diferencia. El danilismo no fue marginado del poder. No, jamás. El poder le impidió, por el uso del poder, le impidió llegar a la candidatura presidencial y eso a él lo lastimó muchísimo. Pero él sabía que el poder se usaba para eso, porque él lo usó para impedir que llegaran al poder sus contrarios políticos, ¿o no? Danilo lo sabía, se molestó porque usaron lo mismo que él usó contra otros, como miembro de su partido, en la estrategia de su partido. Él se sintió mal porque el poder se usó contra él. Pero el danilismo no fue excluido del poder como lo ha sido ahora. La sección o el movimiento que pertenece a Leonel Fernández en ese partido. Los danilistas permanecieron en posiciones de relevancia y desde ahí pudieron organizar sus equipos políticos y lo hicieron hicieron asambleas estando en el poder. Ellos no pueden ahora quejarse de que Leonel Fernández puede organizar sus fuerzas en pos de una candidatura en el 20, porque ellos hicieron lo mismo. El problema, Danilo, que es lo que ha reseñado no, lo que ha expuesto el doctor Alburquerque, son las diferencias ya entre los organismos medios y de base. Sí. Es que el pleito ha trascendido la cúpula y ha llegado a la base de la pirámide. Y la cúpula no tiene y cómo eso detenerlo. sí divide a un partido, porque esas divisiones se reflejan ineluctablemente en un proceso electoral. Y eso lo sabe el doctor Alburquerque. Y lo que dice no es un invento, es una gran verdad. Pero bueno, y eso son cuestiones del PLD que debe resolverlo el PLD. Eso es así. La noticia más importante del día, Atahualpa, es que tú no viniste a trabajar hoy. No, es que tú cuando no vienes el día anterior, vienes con pilas nuevas y no dejas hablar a nadie. La noticia más importante de hoy es el informe de Amnistía Internacional, quien denunció ayer miércoles los escasos avances en la resolución de la crisis de apatridia que afecta a decenas de miles de personas de origen haitiano nacidas en la República Dominicana. Es un informe donde dice que el país obtuvo puntuación de 29 de 100, igual que El Salvador.
Nueva Zelanda y Dinamarca encabezan como países que han avanzado. Dominicana entre los 50 países. Pero yo creo como que tú me estás mezclando la vaselina con la leche condensada. ¿Es el ahí. mismo informe? No, porque una cosa es transparencia internacional y otra cosa es amnistía internacional. Tú dijiste amnistía internacional. Sí. Hablaste de que persiste la crisis de apatridia, que no tiene nada que ver con el tema de la corrupción, de la poca transparencia. El informe de transparencia internacional es uno y el de Amnistía Internacional es otro. Y Amnistía Internacional es otro. Eso es así. Y tratan cosas muy diferentes. Sí, la noticia fechada en Santo Domingo dice que el más reciente reporte de Transparencia Internacional 2017 coloca a la República Dominicana en el puesto número 135 de 183 naciones más corruptas y uno de los 7 más corruptos de América Latina. Entre los países latinoamericanos, Dominicana está empatada con Honduras y México en el puesto 135 y siguen Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, que obtuvieron peor calificación en el escalafón. La puntuación dominicana es de 29 en base a 100, donde 100 es muy limpio o altamente corrupto y 0 altamente corrupto. Además presenta un deterioro en comparación con el año anterior, cuando alcanzó puntuación de 31, mientras que en el 2015 marcó 31 y en 2014 29, en el 2013 26 y en el 2012 a 28. Según el informe, se tomaron en cuenta 9 fuentes distintas que en el reporte preliminar son mencionadas. Sin embargo, en el perfil dominicano de Transparencia Internacional se destaca el caso de Brecht y la Marcha Verde, que ha hecho varias concentraciones contra la corrupción. Estos son los párrafos que destaca el periódico Diario Libre de ese informe de El Transparencia informe de Internacional. Transparencia Internacional no indica los parámetros que se utilizaron para llegar a estas medidas, a estas conclusiones. Sería bueno conocerlos. Uno debe siempre tomar con pinzas todas las declaraciones de estas instituciones. No podemos negar que República Dominicana es uno de los países con mayor percepción y con mayor corruptela del continente. Ahora situado entre los 7 peores. Incluso estamos por encima hasta de Haití. Eso es imposible. No sé cómo Transparencia midió eso. De todas maneras, lo que hay que ver aquí es que Haití está... está después. Sí, después, en un lugar de mayor corrupción. Bueno, está por debajo de nosotros. Venezuela está por debajo de nosotros. Pero de todas maneras, lo que indican estos parámetros es que hemos estado fluctuando y que no hemos avanzado. En un año tenemos 26, en otro avanzamos a 29, en otro avanzamos a 31, después bajamos a tanto. Hemos estado fluctuando y es cierto, la República Dominicana no ha avanzado en materia de combatir la corrupción. Eso es... Aquí creemos que el avance es dictar leyes que no se cumplen y que no se aplican, como dice Atahualpa. Y hemos terminado siendo, señores, uno de los países con mayor legislación compilada del mundo. ¿Tú sabías eso, Danilo? No. Con mayor legislación compilada del mundo. Aquí hay legislación hasta para cualquier carácter de tipo social. Aquí hay legislación hasta para el SIDA. Hay legislación para todo. El problema es que ese ordenamiento jurídico no contiene las garras necesarias porque se hace así, solo para aparentar. Y como no contiene las garras necesarias, tampoco lo aplican, que es lo mismo, aún existieran. O sea que no hemos avanzado, y esa es la realidad, no hemos avanzado. Hoy estamos dándole la vuelta al mundo. ¿Ustedes creen que los enemigos políticos del partido de gobierno no se han hartado hasta la saciedad de pregonar estos nombramientos del presidente ahora? Estamos en pero mira, un estado de vergüenza internacional con esto. Yo señalo y comparto, y lo he dicho en muchísimas oportunidades, que los famosos análisis y conclusiones de los organismos internacionales informes con respecto a la República Dominicana hay que tomarlo así, con reservas, por la situación que se está viviendo con el territorio nacional y el caso de Haití. La mayoría, por no decir todos estos organismos internacionales, tienen intereses que responden a políticas globales de sus gobiernos o de aquellos
que los sustentan económicamente. Si tú te pones a analizar justamente este informe de Transparencia Internacional y el informe de Amnistía Internacional, te das cuenta de que, bueno, este viene y dice que nosotros estamos dentro de los países más corruptos de América. Estamos empatados con Honduras y México. Y creo que hay otro en el mismo lugar. Por debajo de nosotros está Haití y otros paisitos ahí. Venezuela está en el peor lugar casi. Y siempre uno ve estos informes basados en elementos que en el primer informe no aparecen. Porque yo puedo decir, ok, en República Dominicana se dan casos de corrupción, pero usted está pagando para recibir algún servicio en República Dominicana. Es la pregunta que, para sacar un pasaporte usted paga, para sacar una licencia usted paga, para... No, los buscones desaparecieron incluso. O sea, cuando tú hablas de transparencia, tú tienes que ver qué se ha hecho en materia de transparentar el uso de los recursos del Estado. Que aparezcan casos que no hayan sido sometidos a la justicia después de investigaciones es otra cosa. Pero ¿por qué no se habla, por ejemplo, de la concentración de prácticamente todas las cuentas del Estado en una cuenta única? Pienso que esa es una de las iniciativas más concluyentes de un paso para tratar de evitar o bajar el índice de discrecionalidad que llevaba a la corrupción, que un funcionario medio podía hacer uso de los ingresos que llegaban a su dirección general o a su ministerio como le diera la gana y quedarse con la parte que él que considerara. Eso es imposible hoy, ¿eh? Entonces, hoy por hoy, todavía hay cuentas que andan sueltas. Pero el mismo hecho de usted decir, aquí hay una cuenta única del Estado, donde se ha demostrado que se han podido captar más de 60.000 millones de pesos por el uso nada más de la cuenta única, que esto en principio crea una especie de tapón, de traba, porque todos los cheques tienen que pasar por la Contraloría, tienen que pasar por la Tesorería, hasta llegar a Hacienda, que es la que emite todo para pagar cualquier servicio que se le dé al Estado. ¿Cómo usted puede hablarme a mí del retroceso en la transparencia cuando a través de la Oficina de Compra y Contrataciones del Estado se han hecho 60.000 licitaciones? Que una que otra pudo haber estado amañada. Que nunca se hizo, ¿eh? Que hasta ahora, bueno, puede haber el cuestionamiento a Punta Catalina, que se ha investigado por todos los lados, que una que otra, pero hay que saber todo lo que usted tiene que hacer para participar en una licitación del Estado. Aunque también hay denuncia de que hay empresas que siempre ganan. Que esas son de las cosas que hay que investigar y llevarla hasta donde tiene que llevarse. Pero cuando usted habla de que de 1.000 suplidores en el Estado se ha incrementado esos suplidores a 60.000, eso no es transparencia. Que haya, reitero, algún amañamiento en alguna que otra licitación, cuando era lo normal que el fraude de las licitaciones fuera en todas las licitaciones. Tiene que haber algún resultado. Y no salimos de 28 y 29 segundos. Entonces yo no tomo este informe de manera aislada y lo tomo junto con el de Transparencia Internacional, que dice que nosotros tampoco hemos avanzado en el plan de nacionalización, porque eso es lo que ellos han planteado, y que la sentencia del año 2013, que no cumplió y que apenas, según estoy leyendo el informe, del Grupo A, según estadísticas oficiales, 13.500 personas pertenecientes al denominado Grupo A, de 61.000 personas creado por la ley 169-14, pudieron acceder al tipo
de documento de identidad que demostrara que eran de nacionalidad dominicana. Y cita la otra parte, pero no cita que el gobierno dominicano se gastó más de 2.000 millones de pesos para darle papeles, para implementar ese plan, y que la mayoría de los haitianos que se aceptaron en el plan con documentos que no reunían la calidad para accesar, porque simple y llanamente con un papelito que usted decía, venga con un recibo de la casa que usted alquila o con un acta notarial falsificado, ya usted podía, en lo que completan los otros documentos, cuando le llegue la cédula de Haití o cuando le llegue el pasaporte de Haití, un papelito de la comadrona le podían dar. Y eso no es valorado por Amnistía Internacional. Los escollos, los obstáculos para los mismos ciudadanos haitianos adquirir sus papeles en Haití para el tema migratorio. Gente que no tiene una partida de nacimiento, porque a Haití no le interesa eso. Entonces usted verá que este informe de Amnistía Internacional va a coger calle en los foros de aquellos que están comprometidos con estos detalles. Entonces, por eso yo digo, cada vez que viene un informe de estos que evalúan, porque yo no sé qué suerte que tenemos nosotros como país, caramba, que estamos en el ojo de todas las instituciones. Usted ve Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para Refugiados de la ONU, aquí hasta un comisionado para refugiados, cuando en República Dominicana esa categoría no existe. No hay refugiados aquí. Todo eso, somos dichosos que nos incluyen como país a estudiar, pero generalmente sacamos muy malas notas, y no es porque somos tan malos y peores. Es que hay un plan, hay una idea de igualarnos. Esos dos grupos son iguales. Esa es mi posición. Pero, independientemente de que haya, porque nadie va a negar que aquí hay corrupción. La corruptela del país es sí, pero yo no puedo hablar de corrupción generalizada. Es que generalizada. No es verdad, no es verdad. Eso es una campaña, esa vaina. No es verdad. Aquí hay sí más impunidad que corrupción, y la impunidad es un incentivo para la corrupción. Pero siempre he dicho que los corruptos pueden ser 150, 200, pueden ser 300. Pero no es verdad que todo el mundo, que la corrupción aquí es generalizada. Mira, Atahualpa, no es verdad. Cuando tú termines, mira, tú tomas cualquier institución del Estado ahora mismo y hay corrupción. No se puede decir que no es generalizada. Bueno. En cualquier, busquen, menciónenme una institución del Estado que se aparte al nivel de corruptela. No hay. Juan Sebastián, están todas. Escúchame, Juan Sebastián, un incidental ahí. La lengua no es prueba. Estamos hartos de esa vaina. Eso se anda repitiendo todos los días por todos los lados, sin aportar ni una sola prueba. Danilo. Y se ha generalizado, y es una verdad de perogrullo, porque nadie le sale al frente a eso. Danilo, nosotros estamos reseñando las pruebas a diario aquí. No se puede decir que es lengua. Todos los días la prensa nacional menciona un acto de corruptela que el Estado no responde. En todos los órdenes, Todos los días hay una noticia de corruptela. Aquí Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Autoridad Portuaria, que la Superintendencia de Acuarios, todos los días, el Consejo Estatal del Azúcar, que CORDE, que la OISOE, de por Dios, son todas las instituciones, todos los días reseñamos noticias de corrupción que el Estado no responde, todo. La corrupción aquí es generalizada. Que la utilicen para agraviarnos en una campaña internacional, eso es otra cosa, pero no podemos negar que el argumento con que nos agravian o nos atacan es cierto, porque es cierto. Ahora yo te voy a decir otra cosa con mucho cariño. La cuenta única es una medida de transparencia, pero no la frena ni la evita. No. Si se revisan las compras y contrataciones, que fue una buena medida esa ley, tú verás hasta dónde están siendo beneficiarios suplidores exclusivos.
¿Hasta dónde? Eso está... Pero yo mencioné que hay compañías que siempre ganan. Espérate. ¿Hasta dónde? Pero busca los índices para que tú veas hasta dónde llega eso. La preferencia, entre comillas. ¿Hasta dónde llega? Tú lo sabes. No, lo que se ha hablado y denunciado siempre es que el que hizo la ley hizo la trampa. ¿De qué? Gente que ha conformado 20 compañías, participa en todas las licitaciones, en todos los renglones del Estado y resultan ganadores. Pero eso no quita que ese baldón, ese elemento, pueda opacar todo el universo. Mira, es que el problema... No puede ser que 1, 2, 3, 4, 5 casos que no han sido enfrentados con el valor y la decisión por parte del gobierno, que es la queja que uno tiene que dar, que el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha recibido esas denuncias, que las ha conocido, si no las ha recibido, las ha conocido por los medios de comunicación, no ha actuado en consonancia. Pero los 10 casos, o 5 o 20 casos de gente que han hecho trampas con las contrataciones, no puede opacar, no puede oscurecer totalmente el universo que se abrió para gente que nunca tenía acceso a un servicio sin del importar Estado. el partido que fuera, que tú lo atacas mucho, Juan Sebastián, y creo que eres injusto, porque dale aunque sea una parte. No, de el que tenga... cada quien tiene su opinión. Las licitaciones que se hicieron para la construcción de las escuelas, eso no se había hecho nunca aquí. Que también ha habido corrupción ahí, también ha habido corrupción, pero son elementos que no te pueden tapar el sol completo. De 10.000, 4 te hacen una diablura. De por Dios. Y eso suena más. De por Dios. Es que ahí vamos al ejemplo de una sola manzana. Daña un tanque, daña un barril. Pero aquí no es una, son decenas. Ya son no decenas, son cientos. Y es a diario. Y la impunidad ha impulsado al que todo que esté en el Estado sabe que puede cometer tropelías con los fondos públicos porque no lo van a perseguir, porque no han perseguido a nadie. Y son cientos los actos de corrupción y es a diario que contabilizamos uno. Nosotros tenemos, ¿cuánto aquí ya? 2 años en esto. Y no hemos dejado un solo día en que no hayamos reseñado un acto de corrupción. Sí. Pero cuenten los días y los actos, cuéntenlos. Pero tú tienes... Pero perdónenme. Sí. Entonces, es una administración pública que está podrida de por Dios, señores, no ocultemos el sol con un dedo. Entonces hemos propiciado que todo aquel que se siente impune siga con tropelías. Pero yo te decía, la cuenta única, eso es un mecanismo de regulación bancario de los fondos del Estado. La corrupción está, básicamente, en la ejecución presupuestaria y en la formulación y ejecución de obras, Atahualpa. Sí, con el permiso. Perdóneme. Mira. A mí, yo tengo una cuenta única, yo deposito, sí, pero yo tengo el presupuesto. Y todos los ministerios del Estado y las direcciones generales violan el presupuesto y lo utilizan para corruptela. Sí. Todas. No hay una que no lo haga. Sí, todas. mira, yo creo Entonces, la corrupción está ahí. Danilo, no está en la cuenta única. La corrupción no está en que se haya dispuesto una ley para las compras y contrataciones. Todo el mundo sabe lo que está pasando ahí. No me pueden a mí decir que un solo AICO empaña eso. No, en la educación aquí, con la corruptela que hubo ahí en la compra de terrenos, se hacen 2 pisos de escuelas en el país y ustedes lo saben. No, yo no lo sé. Bueno, pues yo no lo sé. Pues yo te voy a hacer llegar a ti todas las pruebas. Porque bien. No puede ser que tú vivas en Suiza, tú vivas aquí. Mira, Juan Sebastián. Danilo. Sí, pero vamos, espérame. Dame un chancecito para decirte algo. Déjame decirte algo que todos sabemos, porque ahí es que está yo diría que hasta la grandeza del análisis. El tú dar a una parte y darle a otra. Todos sabemos que en la compra de los solares, porque nosotros conocemos de casos, en la compra de los solares para la edificación de las escuelas hubo corrupción y todavía no sabemos si la hay. Pero de que hubo corrupción en el primer periodo de sobrevaluación de terrenos, de compra de terrenos, de no pago de terrenos. Pero ahí está el caso de los que estafaron 2 giguitas, estafaron al Estado Dominicano con 48 millones de pesos. Que le vendieron un solar a educación
Y eso, creo que eran 60. Eso no fue una estafa, eso fue una componenda de corrupción con gente de adentro del Por eso ministerio. dije 2 higuitas que se quedaron ahí en estos dos, que le vendieron al Estado un terreno, le avanzaron 48 millones de pesos porque no era el pago total, y resulta que no eran los dueños de los terrenos. Sin investigar de quién era el eran título. títulos falsos que habían alterado. Entonces, no había un departamento. O sea, eso es un botón nada más de muestra. Y otros tantos que se lo sobrevaluaron, iban, lo compraban por atrás y luego lo vendían, terrenos que costaban 5 millones de pesos, lo vendían por 20. Y le proponían a los dueños que los terrenos, esos terrenos suyos, son, ¿a cuánto usted lo vende? A 20. Mire, le vamos a poner 30 millones, pero los 10 son de nosotros. Oye, ¿cómo era? Todo eso se lo proponían. ¿Quiere un caso específico? Pues yo tengo más de 600 compilados. Sí, no, Bueno, tú eres tipo lengua larga. Tengo más de 600 casos entre compra y selección de terrenos. No puedo decir quién me lo suministró, pero me lo suministraron. Pero sería interesante que tú trajeras por lo menos 100 de esos casos aquí. Te los voy a ir trayendo dos. Te prometo que si me traes 100 casos aquí, pasamos la semana entera diciendo quiénes son. No, pero no es pasando la semana entera a Atahualpa, porque nos vamos a abrumar. No, porque es para que la gente sepa quiénes son los corruptos. Los casos de irregularidades y de compras, óyeme, son por cientos. La información me la dio a mí, me la dieron unos amigos, ingenieros, fundadores del PLD, que no trabajan para el ministerio, que tuvieron que ver porque sí trabajan para obras públicas, y que me dijeron asqueados: Juan Sebastián, esto es un asco. No se refieren a la gestión del ingeniero, ¿cómo que se llama? ¿Qué está ahora? Andrés Navarro. Andrés Navarro, no. Hablaron de la gestión de Amarante Barreto. Esto es Juan Sebastián, seleccionaron terrenos donde no se podía hacer esto. Hicieron escuelas donde que iban a politécnicos, hicieron politécnicos donde iban escuelas. Eso fue todo un desorden. Seleccionaron terrenos en donde se iba, solo con el movimiento de terrenos, se hacían 5 escuelas para que el ingeniero que hacía eso se lo ganara. Óyeme, yo tengo toda la relación. Y esas personas me lo dijeron a mí con un dolor político, asqueados, porque son PLDistas serios, gente seria. Ah, pero hay PLDistas serios. Sí, los hay. Los hay, como hay dominicanos serios, los hay. Y estas son gente de formación. Y no porque son PLDistas, son gente de formación. Entonces porque tú me estás dando la razón cuando yo te decía que no todos los PLDistas. Que hay que ser equidistante, pero no es equidistante. equitativo. Es que, pero discúlpame, Danilo, es que esos serios no son los que manejan el país. Los serios del PLD no son los que manejan el país. Pero eso fue lo que yo dije en mi primer comentario. ¿Entiendes? Entonces, que están excluidos. Entonces, óyeme, yo tengo una relación, es un folder de ese tamaño, Danilo, que no es solo. Te voy a dar un caso, que lo traje y lo exhibí aquí. Que Atahualpa es testigo. Un terreno en un municipio al lado de Santiago. Yo voy a hacer una escuela ahí. Un intermediario. Yo represento al Ministerio de Educación Pública. De Educación, sí. Y yo quiero, ¿cuánto cuesta este terreno? Yo mire, yo tengo aquí, estoy haciendo una urbanización y estoy vendiendo el terreno a tantos pesos el metro. Pero si el Estado me va a comprar esa cantidad que usted dice, yo le voy a rebajar a tantos pesos el metro. Eso hace 11.400.000 pesos. Muy bien. Mire, nosotros vamos a hacer este contrato con usted, de que nosotros, representando al ministerio, le vamos a pagar a usted los 11.400.000 pesos, pero con cualquier diferencia en el contrato definitivo es una parte nuestra como gestores de negocios. Y le dijo: no, espérese. Yo no hago negocios con ustedes de esa manera. Dice: no, pues entonces si usted no quiere, no compre. Dice: mire, yo le voy a firmar, pero voy a llamar a mi abogado. Yo fui el abogado y le dije: mira, esto es irregular. Efectivamente, 11.400.000. Al mes llegó el contrato definitivo por 25.700.000. Le estaban robando al Estado 14.300.000 pesos en el terreno, más del doble de lo que el terreno costaba. ¿Y sabes qué? Se lo cobraron al Estado, esos intermediarios. Y como esa, hubo cientos de compras. Danilo, hay unos glosarios que si eso lo investigan, eso nunca ha sido auditado, ni lo van a auditar. Nunca ha sido auditado, ni lo van a auditar. Nadie conoce esas auditorías.
No ha habido una auditoría técnica de todo lo relativo a las construcciones de los planteles escolares en República Dominicana, porque el día que hagan eso, los dominicanos tendremos que irnos a vivir a las estepas rusas de la vergüenza. Mira, José. Danilo, yo tengo un glosario, mira, lo voy a traer, se los voy a complacer. Sí, pero, y mira, lo voy a traer junto con la auditoría que le hicieron a Amarante Baret en migración. Lo voy a traer, que fue en el 2008, y eso prescribe ahora. Ahora prescribe. Entonces, lo que yo le decía a ustedes, Ata, lo de la cuenta única, muy buena medida, pero ahí no es que está la corrupción. Sí, la corrupción está. Por favor, mira, yo quiero traer. La formulación y ejecución presupuestaria. Sí, pero es que hay un hecho que no se puede negar, Juan Sebastián. En los primeros 3 años de la cuenta única, búscalo por ahí, aparecieron, creo que fueron 25 mil millones de pesos que no se sabía dónde estaban. Así es. Se concentraron en la cuenta, pero la corruptela se ha derivado hacia la ejecución de obras, formulación y ejecución de obras y formulación y ejecución de presupuesto. Aquí los ministerios hacen con los presupuestos lo que les da la gana. Tú Sí, no mira. estás cansado de decir aquí, pero ven acá, ¿cómo es que no le pagan a fulano si eso estaba en el presupuesto? Pues se supone. Entonces, por ese dinero se gastó. Y aquí, entonces, tú ves que el martes el presidente tiene que presentar esas memorias. Y yo quiero que el presidente me presente las memorias de educación y me diga a mí el dinero de los suplidores de la comida escolar, ¿dónde está? Que no se ejecutó. Y él está presentando las memorias. Él está presentando el martes. Y yo quiero que esas memorias me digan a mí dónde está ese presupuesto que no se ejecutó. Sí, mira, Pero Juan. señores, hace rato tenemos ese una, es para dar tenemos un solo llama- ejemplo. Tenemos llamada hace rato ahí en la línea. Sí, ya sí, de- pero hay una cosa, yo no de- lo puedo, no, vamos a cerrar esto sin yo decir lo que voy a decir, Pues tú tienes porque, una hora porque hablando ahí. sirvió aquí de ejemplo en esta mesa. Uno de los casos de corrupción más fuertes. Danilo, pero deja entrar la llamada y tú terminas con eso. Ah, la llamada. Saludos, buenos días. Adelante. Estoy de acuerdo con todito. Los dominicanos somos buenos, somos honestos, hay muchos periodistas honestos, ¿verdad? El problema está en las direcciones de las instituciones, donde cuando el director es corrupto, cuando el director es vago, cuando el director no tiene un plan, que viven haciendo las cosas a lo loco. Por ejemplo, en todas las oficinas públicas, es verdad que es mejor servicio, pero ¿qué tienen? Dos tandas de vagos, porque la mayoría de escritorios están sin trabajar. Entonces, ese es un presupuesto que se está desperdiciando. Y con las escuelas no hubo ningún desperdicio, con lo que dijo el señor Ricardo. Eso fue así y todavía le deben. Todavía le deben. Y también la misma supervisión. Solamente los ingenieros honestos, como el mío, pueden ir a auditar la escuela porque él se respeta como profesional, pero no era porque había realmente una supervisión eficiente. Bueno. Ya ustedes saben, buenos días y sigan ahí. Gracias por Gracias llamar. por la gracias. llamada. Sí. Concluye, que vamos a los Sí, deportes. sí, hay una cosa. Yo me di una vez con la puerta al salir, adrede, porque cuando un funcionario de alto nivel del país resbala, yo siento a mi país. Es un administrador del Estado que ha metido la pata. ¿Tú sabes por qué fue que me di con la puerta? Porque Juan Sebastián me convenció a mí de que José Ramón Peralta no iba a poder salir del lío en que lo había metido Faña. Coño, qué vaina, gran poder de Dios. Digo, pero este estúpido, millonario desde antes de nacer, y se pone, y Juan Sebastián me dijo, no hay forma de salirse, Danilo. Y yo tengo el expediente y me lo enseñaba. Estaba utilizando su influencia en el gobierno para traer ajo, para vendérselo al mismo gobierno y hacerse más multimillonario. Ahí viene una sentencia de la Suprema y dice, usted no lo ha podido probar, usted lo difamó a él. Entonces, con ese tipo de cosas se hacen campañas y se hacen campañas y se hacen campañas y todos sabemos qué ocurre con lo que es una publicidad bien llevada. Debo corregirte que si te diste el cacazo fue porque tú voluntariamente quisiste hacerlo. No, porque me convenciste. No te convencí, te dije. Y tú Faña, te lo creíste. Y yo me lo creí, Perdón. me convenció, carajo. Perdón, y lo dije ayer aquí, tú no estabas. Faña debe probar lo que dijo. No lo pudo probar. Según el juez, no lo pudo probar. Según el juez. Ahora, cuando yo te dije de lo que no se escapa
el ministro Peralta de una investigación relativa al conflicto de intereses que tiene el haber formado una compañía por acciones con el ministro de Agricultura para explotar asuntos de agricultura. Y eso aquí y en Acullá, yo te decía, es un conflicto de intereses. Y de eso él no se escapa. Pero ya se escapó. Como aquí se escapa todo. Yo dije, de investigarlo por conflicto de intereses. Todo eso se manejó en el juicio. La publicidad, venimos en un momento. Pero yo tengo la compañía, la voy a subir, la voy a buscar. ¿Qué cosa? Un día estaba en casa, me llama una chica y me preguntaron que si había algo que quería hacer por primera vez. Dije de lo del rayo mutuo. Se me dice que en ese momento que el Banco Popular me seleccionó para hacerme cumplir esa aventura. Nos reunimos en la oficina y te planificó la ruta. Salimos alrededor de las 7 y algo de la mañana. Y yo de verdad debo confesar que estaba bastante nervioso. Me vive algo como una adrenalina que le llega a uno al cuerpo. Para ser la primera vez ha sido una experiencia fantástica. Espero tener esta experiencia muy pronto de nuevo con los muchachos. Quiero agradecer de manera muy especial al Banco Popular Dominicano. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. Cuando el río suena, buenas ofertas trae. Llegó el mes del ahorro de La Sirena, con las ofertas más populares del mes de la patria. Leche Lacta Plus en polvo 1.500 gramos a 995 pesos. 25% de descuento en todos los cuchillos de cocina. Y aprovecha un 20% de descuento en todos los televisores LED de la marca Hisense. Del 16 al 22 de febrero. Carrito lleno, bolsillo contento. La Sirena, más de una emoción. Solo contigo. Yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Los accidentes han cobrado miles de vidas en nuestro país. Tú puedes contribuir para que eso cambie. Cada persona al volante es un agente de tránsito. Un mensaje o llamada telefónica no es más importante que tu vida. Al manejar, no uses el celular. Respeta las luces, el paso del peatón, usa el cinturón y conduce con prudencia. No más personas lesionadas, ni muertes por accidentes de tránsito. La velocidad excesiva no conduce a nada bueno. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Gracias a ustedes, aquí estamos, esto es Boreal Sport. Vamos a hablarle sobre lo que acontece en este maravilloso mundo de los deportes. Danilo González con ustedes, pueden seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Instagram, @Danilo González 31, estamos en Twitter, @DaniloGles01 y Facebook, Danilo González. Llegamos gracias a Tony Bray Center, que es un centro de servicio integral para sus vehículos, donde encuentras el arreglo del freno, cambio de aceite, alineamiento y balanceo. Calle Buena Vista, número 126 en La Gallera. Tony Bray Center. Bueno, señores, en el día de hoy, el equipo de Cibao FC
podría consagrarse con la gloria. Un equipo joven se estará enfrentando a un equipazo histórico del fútbol mexicano, de la primera división de la Liga Mexicana de Fútbol, las Chivas Rayadas de Guadalajara. El partido se estará celebrando en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el estadio del Cibao FC. Y nosotros en materia de fútbol apenas estamos en pañales y es un honor usted enfrentarse a un equipo histórico con más de 100 años de existencia, como dije hace un momentito, uno de los equipos de mayor tradición, la cara del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas de Guadalajara. El campeón tendría un premio de unos $500,000. Es un torneo de la CONCACAF, se llama Scotiabank, la copa que se estaría entregando. El subcampeón recibiría un premio en metal de $300,000 y el tercer ocupante $200,000. O sea que también en cuanto a lo económico, los muchachos del Cibao FC podrían consagrarse, ¿no?, con la gloria. Y aunque no tengamos el mejor resultado, que yo estoy muy optimista, repito, un país que el deporte rey es el béisbol, el segundo baloncesto, el voleibol. Estas muchachas siempre nos han representado dignamente en playas extranjeras. Qué agradable se siente que el mapa, que la bandera de República Dominicana esté metido de lleno en el fútbol mundial gracias al esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en esta disciplina deportiva. Vamos a ver, hay que apoyar al Cibao FC ahí en la Pucamaima en el día de hoy. Sobre este tema, un periodista mexicano que se llama Mauricio Pedrosa, lamentablemente no pude mandarle el video a los muchachos, él dijo una realidad que nosotros apenas estamos en pañales, pero la manera que lo dijo hizo bullying o se burló de República Dominicana. También dio una información que no era real. Habló de que tenemos un estadio de béisbol que lo hemos adecuado para jugar fútbol y eso es mentira. Si usted va a la Pucamaima, usted ve el estadio, ni siquiera en los estadios de béisbol tienen las condiciones de ese estadio que tenemos ahí en Pucamaima, que tenemos aquí en Santiago, que tiene el país, el estadio del Cibao FC, un estadio con grama sintética, las gradas, un estadio de fútbol, quizás el mejor estadio del Caribe en estos momentos. Entonces, las informaciones usted tiene que investigar, no mofarse y también decir que tenemos un trapo de estadio. Fue lo que quiso decir Mauricio Pedrosa. Y ellos deben de revisarse, porque si es cierto que México es una potencia, o era una potencia en el fútbol, en los últimos años ha dejado mucho que desear la selección mexicana. No le han sacado provecho a esos dos mundiales, México 1970, México 1986, aquella final entre Argentina y el equipo de Alemania, la mano de Dios de Diego Armando Maradona. Siempre están tratando y mendigando en estos torneos de la CONCACAF para clasificar o avanzar a un mundial de fútbol. O sea, Estados Unidos, la Major League Soccer llega en 1997 y le ha comido los caramelos en cuanto a estatus, en cuanto a proyección. Ahora mismo la Liga de los Estados Unidos, en cuanto a infraestructura, jugadores que ya están llegando al ocaso de su carrera, como es el caso de Andrea Pirlo, el italiano, el mismo, vimos por ahí a David Beckham, jugador del Real Madrid y de varios clubes en Europa. Sin embargo, se retiró jugando con el Galaxy de los Estados Unidos. O sea, que es una liga que va en ascenso y yo creería que tiene más calidad que la Liga Mexicana de Fútbol. Entonces, yo creo que ahí deben los mexicanos de enfocarse en que no le han sabido sacar provecho a estos dos mundiales y México ha dejado mucho que desear en los últimos mundiales de fútbol. Los números están ahí. Yo creo que ese tema yo me lo cogí para mí y ayer en Twitter estuvimos dialogando, escribí lo que pensé, tal vez no fue de la mejor manera, tal vez ofendí un poquito, me sentí un poco herido, pero incluso varios periodistas mexicanos me dijeron que yo no sabía de fútbol.
Entonces ahí en el Twitter, si quieren pueden seguir la conversación, yo digo que yo sí sé de fútbol y vamos a hablar de fútbol. Y ahí hablamos de fútbol. Le hablé del México de los mundiales, que no le han sabido sacar provecho, simplemente a las infraestructuras. O sea, ¿qué ha hecho México en los últimos años? No ha hecho nada. Es el hazmerreír del fútbol latino. Si se dan cuenta, ¿cuántos jugadores ha dado México en los últimos años en la liga, por ejemplo, española de fútbol, donde está Real Madrid, donde está el Barcelona? O sea, no le han sabido sacar provecho. Entonces le pongo el caso de República Dominicana, donde el deporte rey es el béisbol. ¿Qué hemos logrado nosotros en béisbol? Bueno, ganamos el Clásico Mundial de Béisbol. Hemos estado en semifinal del Clásico. O sea, siempre hemos estado en el top 5, dentro de los 5 mejores equipos del mundo en cuanto al béisbol, que es el deporte rey. Ahora, vamos a extrapolar, vamos al fútbol mexicano. ¿Dónde quedaron ellos en el Mundial de Fútbol pasado? ¿Le ganamos la Chiva o no? Entonces, yo creo que esto debe ser un reto también para el equipo de Cibao FC, ponernos las pilas y por lo menos 1-1. Y le dije al final a esos comentaristas mexicanos que yo me curo con ellos un programa que se llama Fútbol Picante, que la maldición del fútbol mexicano son los mismos periodistas de México, porque hacen muy pocos análisis y se apasionan bastante con esta selección de México que ha dejado muy poco que desear en los últimos años. Señores, Carlos Gómez, para irnos, firmó un contrato de $4 millones con el equipo de los Rays de Tampa. Un buen dinero para Carlos Gómez, ojalá y que pueda tener una gran temporada en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Me decía algo, Danilo? Sí, Santana Martínez. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.